Punto 2.3.2. Características de los almacenes auditivos. La evidencia experimental parece indicar la existencia de dos diferentes almacenes sensoriales acústicos con características claramente diferenciadas, tanto en cuanto a la duración de la huella mnemónica contenida en cada uno de ellos, como en la capacidad, el tipo de contenido que albergan y la manera en que ambos tipos de huellas decaen o son sobrescritas. Duración de los almacenes auditivos. Dos conjuntos de resultados claramente diferenciados respecto a la duración de la huella sensorial. Primero, uno derivado de tareas de enmascaramiento, persistencia auditiva o integración temporal, señala la existencia de un almacén sensorial del orden de milisegundos, cuya duración oscilaría entre los 100 y los 350 milisegundos. Y 2. El grupo de investigaciones derivadas de paradigmas como el informe parcial, el efecto sufijo o la escucha dicótica señalan la existencia de un almacén sensorial cuya duración se situaría en el orden de los segundos, con estimaciones que varían de 2 a 4 segundos, llegando incluso a los 10-20 segundos, según algunos autores. El momento en el que la información comienza a decaer en relación con la presentación de la estimulación auditiva también indica la existencia de dos almacenes sensoriales de distinta duración. Primero, el almacén sensorial corto y segundo, el almacén sensorial largo. El almacén sensorial corto comienza con la aparición del estímulo y tiene una duración constante con independencia de la duración del mismo, que se reiniciaría cuando ocurre cualquier cambio en el estímulo auditivo. Esto indicaría que este almacén mantiene la estimulación recibida durante el tiempo suficiente para poder ser integrada con la información posterior. Y en el almacén sensorial largo, el momento en el que la información comienza a decaer y empieza a computarse su duración, parece comenzar no en el momento en el que aparece el estímulo, sino en el momento en que éste alcanza su mayor resolución, algo que puede ocurrir incluso tras la desaparición del mismo. Aquí tenéis la tabla 2.1 sobre características básicas de los almacenes sensoriales auditivos a corto y a largo. Capacidad de los almacenes auditivos. Al igual que ocurría con las estimaciones de duración, las estimaciones de capacidad de la memoria sensorial auditiva dieron lugar a resultados diferentes en función del tipo de paradigma empleado. El primero, capacidad de almacén auditivo de corta duración. Solo la información auditiva en bruto puede ser almacenada, sin posibilidad de separar o distinguir entre diferentes ítems auditivos, y esta será sobrescrita y reemplazada por la información posterior con independencia de su origen, significado, semejanza o cualquier otra característica. Estos resultados se ven apoyados por estudios recientes como el de Kinukawa y colaboradores en 2019, que midieron la respuesta neuronal ante ciertos sonidos repetitivos empleando campos magnéticos evocados. Los resultados indicaron que las respuestas neuronales se incrementaban cuando un sonido era seguido de uno diferente respecto a la emisión del mismo sonido repetido, y los autores lo interpretaron como evidencia de la existencia de algún tipo de almacén sensorial auditivo formado por un solo sonido, que era inmediatamente reemplazado por la llegada de nueva información. Este almacén mantendría la información auditiva en bruto, espectro de frecuencias, como un único estímulo, en un periodo muy breve que permitiría integrar los sonidos en el tiempo a modo de persistencia sensorial. Y segundo, la capacidad del almacén sensorial auditivo de larga duración ha recibido mayor atención, quizás porque las investigaciones se centraban en las estimaciones del número de elementos almacenados y en su naturaleza. Murray en 1965 y Darwin 1972 llegaron a conclusiones similares en cuanto a la capacidad del almacén sensorial auditivo largo en sus experimentos sobre informe parcial auditivo. Señalan una mejora en torno al 20-25% en la condición de informe parcial respecto al informe total. Este incremento, aunque significativo, dista mucho de la mejora encontrada en modalidad visual, Sperling 1960, y también de las afirmaciones sobre una supuesta capacidad ilimitada del almacén sensorial,
Este almacén dividiría el espectro auditivo en diferentes partes basándose en el análisis de ciertas características del estímulo y mantendría durante más tiempo una cantidad de información que podrá ser accesible para la memoria a corto plazo. Contenido de los almacenes auditivos. Al hablar del contenido del almacén sensorial auditivo, nos referimos al formato en el que se almacena la información en la memoria sensorial, el nivel de análisis de la estimulación auditiva en cada uno de los almacenes sensoriales. El contenido del almacén auditivo de corta duración consiste en la estimulación auditiva primitiva y literal, en forma de espectro de frecuencias auditivas previo a cualquier análisis posterior por parte del sistema perceptivo. Zwislocki, en 1960, propuso una teoría basada en la sumación de la actividad neuronal a lo largo del tiempo, en el cual la actividad neuronal derivada de la estimulación auditiva se integra a lo largo del tiempo, ponderándose a su vez para dar más peso a la estimulación más reciente. Un ejemplo de funcionamiento del modelo de Zwislocki puede verse en la figura. Tras la aparición del estímulo A, comienza la respuesta neuronal que decae con el tiempo. Mientras el estímulo persista, se generarán nuevas señales neuronales que mantendrán el nivel de respuesta general, B. Gracias a la memoria sensorial, a C entre P, estas señales se integran alcanzando un máximo de aproximadamente 200-300 milisegundos, C, que coincide con la duración estimada del almacén sensorial corto. Esta integración permite alcanzar el máximo nivel de resolución perceptiva que se mantendrá mientras perdure el estímulo, D. Y bueno, aquí a la derecha tenéis la figura 2.11, que bueno, es lo que acabo de explicar. La naturaleza del contenido almacenado en el almacén auditivo de larga duración no se lleva a cabo en un formato literal, sino que cierto nivel de análisis de las características del input auditivo tiene lugar antes de su almacenamiento. Wickelgren, 1965-66, investigó este nivel de análisis en los que presentaron a sus participantes una serie de letras, vocales o consonantes, y les pidieron que escribieran todas las que pudieran recordar. La clave de estos experimentos fue la interpretación del tipo de errores cometidos en el recuerdo. Si los sonidos se mantienen en el almacén sensorial largo de una manera integral, en bruto, el único patrón esperable en los errores cometidos será un mayor número de errores según aumenta la demora entre la presentación y el recuerdo. Si los sonidos son almacenados de acuerdo con el análisis de ciertas características, aquellos que compartan esas características tenderán a ser olvidados de manera conjunta. Esto último es precisamente lo que ocurrió. Vocales y consonantes eran olvidadas de manera separada y no en función del tiempo entre presentación y recuerdo. En un trabajo posterior, Cole, 1973, de nuevo encontró que el análisis diferencial de las características de vocales y consonantes era un buen predictor del recuerdo de las mismas. Parece claro entonces que los elementos retenidos en el almacén sensorial de larga duración son procesados hasta cierto punto tras su paso por el almacén de corta duración. ¿Hasta qué punto y qué características son procesadas y retenidas en este almacén? Darwin y colaboradores en 1972 utilizaron un procedimiento de informe parcial análogo al empleado en modalidad visual. En su experimento número 3 mostraron a los participantes una lista auditiva de 9 letras y dígitos entremezclados en 3 localizaciones distintas, 3 ítems por localización o canal. Tras una demora variable, 0,4 segundos, se presentaba una señal, barra luminosa, cuya posición izquierda-derecha indicaba una categoría que debía ser recordada, letras o números. Los participantes debían tratar de recordar el máximo número de elementos de la categoría indicada y ordenarlos según el canal del que provenían. Los resultados indicaron una ausencia de mejora en el informe parcial con claves categoriales, lo que parecía indicar que el contenido del almacén sensorial auditivo largo era de naturaleza precategorial y basado en características físicas del estímulo.
En su último experimento, experimento 4, siguieron un procedimiento idéntico al anterior, pero en este los participantes podían recordar los ítems en el orden que desearan sin indicar su localización. Encontraron una pequeña mejora en el informe parcial respecto al total, pero significativamente menor, aproximadamente 0,25 ítems de mejora, respecto a cuando el informe parcial se requirió utilizando claves espaciales y esta mejora solo se obtuvo con claves con una demora igual o inferior a un segundo. Estos resultados parecen indicar que el contenido del almacén sensorial auditivo largo podría contener información semántica sobre la categoría de pertenencia de los ítems, al menos en algunas circunstancias, pero deben ser tomados con cautela, dada la débil mejora encontrada y la escasa duración de los efectos respecto a los encontrados empleando claves espaciales. Punto 2.4. El almacén sensorial táctil. Al hablar del sentido del tacto, debemos tener en cuenta las especiales condiciones que presenta respecto a las modalidades sensoriales auditiva y visual. Al hablar de la memoria táctil, hay que destacar la diferencia existente entre la memoria para las propiedades microgenéticas de los estímulos, por ejemplo, características detalladas de la textura, la memoria para las características macrogenéticas, por ejemplo, forma, tamaño, y dado que la piel como principal órgano receptor de la estimulación táctil se extiende a lo largo de toda nuestra superficie corporal, la memoria para la localización espacial de los estímulos presentados al tacto, por ejemplo, localización a lo largo de la superficie corporal de los estímulos o de las relaciones entre ellos, cada una de las cuales parece depender de áreas de procesamiento y regiones cerebrales diferentes. Y segundo, respecto al procesamiento de la información en el tacto, hay que tener en cuenta la distinción entre tacto activo o áptico y pasivo. Klatsky y Lederman, 2013. En la percepción áptica se da una exploración activa y serial de los estímulos mediante el movimiento de diferentes partes del cuerpo. El tacto pasivo se refiere a la estimulación pasiva de los receptores sensoriales del tacto, sin acción voluntaria por parte del sujeto. Algunos de los trabajos han abordado el estudio de la memoria sensorial táctil inspirado por los hallazgos de Sperling, 1960. Otros trabajos que replican efectos como el efecto sufijo o el enmascaramiento retroactivo encontrados en otras modalidades sensoriales también han dado lugar a resultados interesantes respecto al almacén sensorial táctil, su organización y características. Punto 2.4.1. Evidencia experimental. 1. Informe parcial táctil. Bliss y colaboradores en 1966 fueron los primeros en tratar el tópico de la memoria sensorial táctil con una réplica del procedimiento de informe total y parcial. Utilizaron un estimulador táctil mediante chorro de aire. 24 conductos lanzaban una ráfaga de aire a presión sobre cada una de las falanges distal, medial y proximal de ambas manos, menos el pulgar. Las manos y brazos de los participantes se sujetaban y suspendían por encima de los estimuladores para poder realizar muchos ensayos sin cambios en la posición de las manos o fatiga. Así podían enviar estímulos constantes de duración concreta a cada una de las regiones interarticulares de los dedos, falanges. Primer experimento. El número siempre era igual en cada bloque y era informado al participante antes de comenzar. De esta manera, se presentaron diferentes bloques con diferente número de posiciones activadas simultáneas de 2 a 12. Debían indicar de manera verbal las zonas que habían sido estimuladas. Informe total. Utilizando una tabla que asignaba a cada falange una letra del abecedario y que siempre se mantenía a la vista del participante. Y bueno, lo podéis ver en la figura 2.12. Los resultados indicaron que el número máximo de localizaciones que los participantes podían recordar fue aproximadamente de
4,5, muy similar al encontrado en los experimentos de Sperling, 1960. En el segundo experimento se empleó el mismo procedimiento, pero con una señal luminosa. 3 luces a diferentes alturas, presentada a diferentes latencias tras la desaparición de la estimulación táctil de 1 a 2 segundos. Indicaba las posiciones que los participantes debían informar. Las falanges distales, de la A a la H, constituían la fila superior, las falanges medias, de la I a la P, la fila intermedia, y las falanges proximales, de la Q a la X, la fila inferior. El número de posiciones estimuladas fue de 6, 2 en cada fila, o de 12, 4 en cada fila. Los resultados indicaron una pequeña mejora en la condición de informe parcial de aproximadamente un ítem que desaparecía cuando la demora de la señal alcanzó los 2 segundos, momento en el que el informe total y parcial fueron aproximadamente iguales. Los autores interpretaron esto como una evidencia de mayor disponibilidad de información de la que los participantes podían informar en la condición de informe total, lo que apoyaría la idea de la existencia de alguna forma de memoria sensorial táctil que permite mantener cierta información sobre los estímulos presentados a través del tacto, al menos su localización, durante un breve periodo de tiempo. Sin embargo, su capacidad sería mucho más limitada que la modalidad visual, aunque similar a la modalidad auditiva, y su duración oscilaría entre aproximadamente 800 a 1000 milisegundos. En el experimento 1 participaron 3 personas. 2 obtuvieron resultados similares, el tercero obtuvo tasas de recuerdo mucho mayores en el informe total, 7,5 ítems de media. Según los autores, debido a la utilización de estrategias de chunking o agrupamiento de los estímulos. El número de localizaciones recortadas alcanzó los 4,5 ítems. En el experimento 2 descendió a 3,6 ítems. Galas y colaboradores en 2008 también han estudiado la presencia de este almacén táctil. Presentaron una serie de estímulos vibrotáctiles, hasta 6, simultáneamente con una duración de 200 milisegundos a lo largo de la superficie corporal. En la tarea del informe total, los participantes debían hacer un juicio de numerosidad e indicar cuántos estímulos eran presentados en un ensayo. Esta tarea difiere de la empleada como informe total en otras modalidades sensoriales, por lo que Galas y colaboradores comprobaron su equivalencia comparándola con otra, en la que debían informar de la posición de todos los estímulos en lugar de estimar su número. El rendimiento en ambas tareas fue similar. Para el informe parcial, debían indicar si un estímulo táctil había sido presentado en ese ensayo, para lo que presentaba una clave visual cuando desaparecía el estímulo táctil, demora de entre 20 a 500 milisegundos. Los resultados fueron similares a los encontrados por Bliss y colaboradores en 1966. En la condición de informe parcial, el total de elementos recordados fue mayor que la del informe total. La mejora de rendimiento mediante informe parcial se prolongó incluso hasta la desaparición de la estimulación, lo que apuntaba hacia una duración más prolongada que en la modalidad visual. Esta duración se vio afectada por el número de estímulos táctiles presentados simultáneamente, por lo que parece que la duración de la memoria sensorial táctil sigue un patrón más complejo en el que influye tanto el rápido decaimiento de la huella sensorial como el número y localización de los estímulos presentados. Aubrey y colaboradores en 2011 realizaron 2 experimentos. En el primero, se preguntaron si existían diferencias en la memoria sensorial táctil entre lugares con una alta resolución espacial táctil, puntas de los dedos, y lugares de baja resolución espacial táctil, extremidades y tronco.
Los resultados indicaron una menor capacidad y duración de la huella sensorial cuando los estímulos se presentaban en lugares diferentes a las puntas de los dedos, donde la resolución y la extensión del área de procesamiento dedicado a la corteza somatosensorial es máxima. En el segundo experimento, trataron de dar respuesta a la naturaleza de los contenidos almacenados en la huella sensorial táctil. Utilizaron una tarea de supresión articulatoria, la cual interfirió en el rendimiento de informe parcial. Los autores lo explicaron aludiendo a la existencia de dos procesos concurrentes, uno sensorial basado en las características físicas, localización e inmune a la tarea de supresión, y otro lingüístico, de mayor duración y afectado por la tarea concurrente, lo que apoya la existencia de un almacén sensorial de naturaleza precategorial y corta duración. Punto 2. El efecto sufijo en el tacto. Este efecto consiste en el peor recuerdo de los últimos ítems de una lista auditiva cuando entre la presentación del último elemento y el comienzo del recuerdo se añade un estímulo auditivo irrelevante. Watkins y Watkins, 1974, fueron los primeros en investigar este efecto en el sentido del tacto. Presentaron una serie de estímulos táctiles en orden aleatorio, 7 u 8, en distintos experimentos, en los dedos de las manos, exceptuando los pulgares, en dos condiciones. Primero, en la condición de control, tras la presentación de la secuencia, una señal acústica no verbal indicaba cuándo debía comenzar la tarea. Indicar mediante números asignando a cada dedo el orden en que habían sido estimulados. Y la segunda condición, que es la condición sufijo, la señal que indicaba el inicio de la tarea consistió en la estimulación táctil a todas las regiones de los dedos estimuladas antes. Al igual que ocurría en la modalidad auditiva, el recuerdo de los últimos estímulos presentados cuando la clave es acústica, control, muestra una clara ventaja en el recuerdo respecto al recuerdo de los últimos estímulos cuando la clave es de naturaleza táctil, sufijo. Esta mejora no afecta, sin embargo, a los primeros elementos de la secuencia. Watkins y Watkins interpretaron los resultados de manera similar a los de la modalidad auditiva, aludiendo a la existencia de una memoria sensorial táctil que permitía mantener la información en un formato precategorial o en bruto durante un breve periodo de tiempo. Marer y Miles, en 1999, replicaron y extendieron estos resultados. Encontraron efectos similares al presentar un sufijo táctil y también al aumentar la demora con la que debían comenzar la tarea de recuerdo, pero el efecto sufijo desapareció cuando las condiciones de memorización se dificultaban mediante una tarea concurrente. Estos resultados eran compatibles con una explicación basada en la existencia de un almacén sensorial táctil de naturaleza precategorial, al menos bajo condiciones óptimas de realización de tarea. Punto 3. Enmascaramiento en el tacto. Este fenómeno no solo se produce cuando ambos estímulos se presentan de manera concurrente, intervalo estímulo-máscara igual 0, sino también cuando se hace de manera secuencial con diferentes demoras entre la finalización del estímulo objetivo y la aparición de la máscara o viceversa, lo que indica que los estímulos táctiles permanecen en algún tipo de registro sensorial una vez desaparecidos y o bien son sobrescritos por un estímulo posterior, enmascaramiento retroactivo, o bien integran las características de estímulos anteriores, enmascaramiento proactivo. Craig y Evans, en 1987, se preguntaron sobre la persistencia de las características táctiles. Utilizaron un paradigma de enmascaramiento proactivo. Se presentaba sucesivamente dos patrones vibrotáctiles sobre la superficie del dedo índice, con diferentes demoras entre la finalización del primero y el comienzo del segundo, 26 a 1200 milisegundos. El primero de estos patrones actuaba como una máscara que los participantes debían ignorar, y el segundo como estímulo objetivo en el que debían identificar correctamente el número de líneas.
querían replicar la metodología de otro de sus trabajos. Si las representaciones sensoriales de los estímulos táctiles permanecen durante un tiempo tras la desaparición de los estímulos que las provocan, la presentación previa de una máscara que contiene todas las posibles localizaciones persistirá durante un tiempo y se integrará con el estímulo objetivo, dando lugar a una sobreestimación del número de elementos, líneas, contenidos en este último. Los resultados encontrados en los dos experimentos realizados apoyaron sus hipótesis de partida. Primero, el grado de enmascaramiento conseguido mediante la máscara disminuyó según aumentaba el intervalo máscara objetivo, aunque resultó efectivo con demoras de hasta 1200 milisegundos. Segundo, el patrón de errores presentados indicaba que estos se debían a la integración de la máscara con el objetivo, que era mayor cuanto menor era el intervalo entre ellos. Tercero, el hecho de que no se produjese interferencia cuando la máscara y estímulo objetivo eran idénticos indica que la información mantenida se encuentra en una forma relativamente literal desde el punto de vista de la información espacial. Los autores interpretaron estos datos como evidencia de la existencia de una representación interna táctil que persistía tras la desaparición de la estimulación, de manera similar a cómo ocurría en otras modalidades. Punto 2.4.2. Características de la memoria sensorial táctil. Además de por la complejidad metodológica que conlleva, una de las principales causas de la escasez de estos trabajos, mucho menor que en las otras modalidades sensoriales, es la dificultad a la hora de interpretar los resultados por la cantidad de VV extrañas y posibles explicaciones alternativas de los diferentes paradigmas. Duración. Las investigaciones llevadas a cabo por Bliss y colaboradores 1966, Galas y Spence 2009 y Aubrey y colaboradores 2011, utilizando el paradigma de informe parcial, convergen en una duración máxima aproximada de en torno a 2 segundos para el almacén sensorial táctil. Es a partir de este momento cuando la ventaja del informe parcial sobre el total desaparece. La duración de la memoria sensorial táctil oscilaría entre 1 y 2 segundos, tal y como se deriva de los diferentes paradigmas experimentales. Curiosamente, los resultados derivados de las investigaciones realizadas empleando el fenómeno del efecto sufijo no ofrecen datos concluyentes sobre la duración de la memoria sensorial táctil, al no haber modificado los intervalos de presentación entre el ítem final y el sufijo. Capacidad de la memoria sensorial táctil. Los únicos trabajos que han abordado de manera explícita la cuestión de la capacidad de la memoria sensorial táctil han sido los que se derivaron del paradigma del informe parcial. Al igual que ocurría con la duración, las estimaciones de capacidad convergen en torno a un aumento de la capacidad respecto a la memoria a corto plazo, informe total, de en torno al 25 o 50%, la que se traducía en los estudios revisados en una capacidad para informar de entre 1 y 2 ítems más en la condición de informe parcial. Contenido de la memoria sensorial táctil. Algunos autores afirman que es difícil, con el nivel de conocimiento actual, saber hasta qué punto el almacenamiento de la información sensorial, de la información táctil que tiene lugar en los sistemas de memoria periféricos, almacenes sensoriales, involucra representaciones puramente táctiles, unisensoriales o amodales, multisensoriales. Wallace y Spence, 2009. Algunos trabajos han tratado de analizar el formato en el que se almacena la información táctil. Craig y Evans, 1987, concluyen que la información táctil se almacena en un formato literal y precategorial que preserva la información espacial íntegra del estímulo de manera similar a la persistencia visual. Señalaron que esa representación no derivaba de factores periféricos, como que la información se retuviese a través de la deformación mecánica de la piel y las señales neuronales persistentes derivadas de esta deformación.
Al estimular alguna zona de la piel mediante la presión de cierta intensidad, la piel se deforma y tarda algún tiempo en volver a su forma original, dependiendo de la intensidad y la extensión de la estimulación. Watkins y Watkins, 1974, llegaron a la misma conclusión. En su trabajo sobre el efecto sufijo en el tacto, afirmaban que este efecto se derivaba de una memoria táctil en bruto similar a la encontrada en el clásico efecto sufijo en modalidad auditiva. Nairne y McNabb, en 1985, sin embargo, apuntaron a un efecto sufijo en términos de discriminabilidad del estímulo, en términos de discriminabilidad el estímulo en función de sus características físicas. Esto implicaba una memoria sensorial táctil que incluye elementos parcialmente analizados, aunque todavía en formato precategorial. Mayer y Miles, en 1999, llegaron a la conclusión de que ninguna de las explicaciones anteriores podía dar cuenta de todos los resultados encontrados, por lo que era necesario acudir a una mezcla de procesos relacionados con la recuperación desde el almacén sensorial, pero también con estrategias atencionales deliberadas. Aún estamos lejos de conocer con exactitud la naturaleza y el formato de las representaciones almacenadas en el almacén sensorial táctil. Punto 2.5. Las memorias sensoriales durante el ciclo vital. Punto 2.5.1. Desarrollo de la memoria sensorial visual. En el trabajo de Blaser y Caldi, 2010, con niños de tan solo 6 meses, ha desvelado el desarrollo temprano de una capacidad de retención sensorial visual muy similar a la de los adultos. A los 6 meses, la agudeza visual está suficientemente desarrollada como para distinguir docenas de objetos de la escena visual en una única fijación ocular. Estos autores querían saber cuántos objetos pueden ser retenidos en la memoria sensorial visual. Al no poder utilizar letras ni dígitos como material de retención, utilizaron dibujos de estrellas de colores distintos y manipularon el número de estímulos presentados, 2, 4, 6, 8 o 10 estrellas. Tras presentar un estímulo en la pantalla para captar la atención del bebé, por ejemplo, fotografía de una manzana, las estrellas se presentaban en torno a un punto de fijación central formando un anillo durante 1000 milisegundos. Transcurrido este tiempo, 2 estrellas adyacentes desaparecían de la presentación para aparecer de nuevo 500 milisegundos más tarde. Cuando reaparecía la pareja de estrellas, una de ellas tenía un color diferente mientras la otra mantenía su color original, y esa configuración se mantenía en la pantalla durante 2500 milisegundos más. A través del registro de los movimientos oculares de los niños, se comprobó cuál de las 2 estrellas reaparecidas captaban más la atención del niño, asumiendo que si se fija más la mirada en la estrella cambiante es porque el niño ha sido capaz de detectar el cambio gracias a la retención de información icónica de los colores de la presentación previa. Los resultados mostraron que los niños mantenían hasta 5 objetos en su memoria icónica y cuando se administró la tarea a una muestra de adultos de 22 a 39 años, el rendimiento ascendió a 6 objetos, lo que supone un rendimiento sorprendentemente muy similar. Estos resultados son compatibles con un desarrollo temprano de la memoria sensorial visual que parece transcurrir parejo a la mejora en la agudeza visual que experimentaban los bebés. Zhong, Lin, Lu y colaboradores en 2005 han examinado la memoria sensorial visual en edades avanzadas, comparando la duración del registro sensorial entre adultos jóvenes de más o menos 20 años y ancianos de avanzada edad, un sumatorio 82 años, se observó un decaimiento más rápido en el grupo de mayores, 300 milisegundos frente a 340 milisegundos.
También examinaron la memoria icónica de una muestra de participantes con deterioro cognitivo ligero, condición clínica considerada precursora de la demencia tipo Alzheimer, con edad de 85 años. El registro icónico decaía muy rápidamente. La duración estimada apenas llegó a los 70 milisegundos. Estos resultados sugieren que el decaimiento acelerado del registro sensorial podría ser un posible precursor de la demencia tipo Alzheimer, aunque se requiere más investigación para poder confirmar estos resultados preliminares. Punto 2.5.2. Desarrollo de la memoria sensorial auditiva. Respecto al desarrollo durante la infancia, el principal interés gira en torno a la necesidad del desarrollo normal de los almacenes de la memoria a corto plazo para el correcto desarrollo cognitivo y a la relación entre los déficits en su funcionalidad y la aparición de problemas de aprendizaje y trastornos específicos del lenguaje. En la vejez, el foco se orienta hacia el posible papel de la memoria sensorial auditiva en el surgimiento de ciertos déficits cognitivos durante la misma, como los habituales problemas de memoria o incluso trastornos como la enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la evolución de la memoria sensorial auditiva durante los primeros años de vida, años 80-90, los primeros estudios conductuales proporcionaron una cierta evidencia del desarrollo de la memoria sensorial auditiva durante el desarrollo, aunque los resultados estaban sujetos a interpretaciones alternativas por la posible implicación de procesos estratégicos y atencionales diferentes a la propia huella sensorial. Primeros años del siglo XXI, el empleo de medidas electrofisiológicas permitió una medida más precisa del curso de desarrollo de la memoria sensorial auditiva. Chur y colaboradores en 2002 examinaron la duración de la memoria sensorial auditiva en recién nacidos a través del potencial de disparidad o MMN, un correlato neuronal de la huella sensorial de memoria. El principal resultado obtenido indicaba una reducción de la duración de la huella de la memoria sensorial, incluso menos de 1,5 segundos en comparación con la duración en adultos, que fue estimada en unos 10 segundos. Los resultados coinciden con las estimaciones de duración del almacén sensorial auditivo largo ya ofrecidas. Glass y colaboradores en 2008 ampliaron ese trabajo en edades comprendidas entre los 2 y los 6 años. Encontraron un desarrollo progresivo de la duración de la huella sensorial de 1 a 2 segundos a los 2 años hasta 3 a 5 segundos a los 6 años. Gómez y colaboradores en 1999 ya habían analizado la duración de esta memoria sensorial en niños de 6 a 12 años, encontrando un patrón similar, una menor duración en niños de menor edad que iba incrementándose. Un resultado interesante fue la variabilidad existente entre los niños, que sugiere un desarrollo de la memoria sensorial auditiva ligado a las diferencias individuales en el desarrollo de procesos estratégicos y atencionales. Los autores señalan la relevancia de esta variabilidad interpersonal en los déficits auditivos encontrados en niños con problemas de lenguaje. Estos niños tendrían que compensar los problemas en procesos preatencionales específicos de los almacenes sensoriales, dedicando más recursos cognitivos, lo que afectaría a los recursos disponibles para atender y procesar otra información de alto nivel. La conclusión de estos resultados es que hay un claro patrón de desarrollo en la duración de la memoria sensorial auditiva durante la infancia, desde intervalos de en torno a 1 segundo hasta alcanzar valores de varios segundos en la edad adulta. Un desarrollo que se ha demostrado esencial para el correcto desarrollo de las habilidades lingüísticas. La evolución de la memoria sensorial auditiva durante la vejez, en ausencia de otras patologías, no parece tan clara, ya que la variabilidad en las edades de los participantes en los diferentes estudios de 40 a 85 años limita las comparaciones. A pesar de esto, la mayor parte de los trabajos coinciden en señalar que la memoria sensorial auditiva sufre cierto deterioro progresivo asociado al envejecimiento normal, acortándose respecto a su duración máxima durante la edad adulta.
El procedimiento habitual ha consistido en analizar la aparición de la MMN como marcador de la memoria sensorial auditiva, empleando diferentes latencias entre estímulos con el objetivo de analizar su duración. Aunque el acuerdo general señala que, a pesar de la disminución de la duración de la huella sensorial, los procesos de codificación mantienen su integridad, no parece afectar al registro de la información, a su resolución o capacidad. Cooper y colaboradores en 2006 señalan que no es la duración, sino el propio proceso de codificación de la memoria el que se ve deteriorado con la edad. Punto 2.5.3. Desarrollo de la memoria sensorial táctil. Restuccia y colaboradores en 2009 llevaron a cabo uno de los escasos trabajos relacionados con el desarrollo en la infancia. Analizaron la presencia del potencial somatosensorial de la disparidad SMMN asociado a la formación de una huella sensorial táctil de memoria en la corteza somatosensorial primaria. Midieron la presencia de este potencial en niños de entre 6 y 11 años empleando una clásica tarea Oddball. No encontraron diferencias entre la SMMN elicitada en adultos y en niños, lo que parece indicar que la capacidad para crear una huella sensorial táctil está presente al menos desde los 6 años. Cloud y colaboradores en 2022, desde un punto de vista puramente conductual, investigaron el desarrollo del procesamiento táctil desde la niñez hasta la edad adulta, utilizando una batería de tareas con estímulos vibrotáctiles. Tanto los juicios temporales como la discriminación de la duración pueden estar influidos por los fenómenos de persistencia sensorial derivados de la presencia de una huella sensorial táctil. Los autores encontraron evidencia de un desarrollo constante durante la niñez en el desempeño de estas tareas, que no alcanzan en nivel adulto, en algunos casos hasta el comienzo de la adolescencia, lo que parece indicar que el procesamiento táctil, incluida la memoria sensorial en esta modalidad, podría seguir un cierto proceso de desarrollo durante la niñez hasta su completa maduración. Respecto a la evolución de la memoria sensorial táctil durante el envejecimiento, Stromer y colaboradores 2014 emplearon la SMMN para investigar la detección de cambios en el procesamiento somatosensorial, en particular en la localización de diferentes estímulos táctiles. No solo encontraron una reducción de la SMMN con la edad, sino que, además, esta aparecía solo en zonas frontales. No hubo evidencia en áreas de procesamiento sensorial primario y con una latencia mayor respecto a los adultos jóvenes. Esto podría indicar una alteración de los procesos de codificación de la memoria sensorial táctil debido al declive de ciertos procesos sensoriales con la edad. A pesar de que los resultados comentados sobre el desarrollo de la memoria sensorial táctil parecen coincidir con los de otras modalidades sensoriales, la escasa cantidad de trabajos y el hecho de que en su mayoría estos no tengan como objetivo principal el estudio de este proceso, hace que debamos tomarlos con especial cautela. Punto 2.6. Neurociencia cognitiva de las memorias sensoriales. Punto 2.6.1. Correlatos neuronales y electrofisiológicos de la memoria icónica. ¿Cuál es el locus cerebral de registro sensorial visual? Los primeros intentos de responder a esta pregunta estaban guiados por el contraste experimental de dos posibles hipótesis alternativas. Primero, una localización periférica asociada especialmente a la actividad monocular de las células de la retina, y segundo, una localización central en la que las cortezas visuales estén involucradas y que conllevaría a la combinación binocular de la información obtenida por ambos ojos. Respecto a la hipótesis sobre una localización periférica, los experimentos de Barbara Sackett ofrecieron interesantes resultados que parecían apoyar esta hipótesis, situando la memoria icónica en la actividad de los fotorreceptores de la retina, especialmente en el trabajo de los bastones. Sus experimentos fueron exclusivamente comportamentales, pero permitieron enunciar algunas conclusiones neurofisiológicas. Aunque el papel de los fotorreceptores de la retina puede ser relevante para el registro sensorial, no parece posible que todas las propiedades de este registro se localicen a nivel periférico en la retina.
Respecto a la hipótesis centralista, Young, 1999, mediante el registro electroencefalográfico de los potenciales eventos relacionados asociados al registro sensorial visual, ha sugerido que la corteza visual primaria en el lóbulo occipital es el mecanismo neural que sustenta la memoria icónica a partir de la alta correlación entre el mantenimiento en el tiempo de la información en el almacén icónico y la activación electrofisiológica en la corteza visual primaria. El mayor sustento empírico de esta hipótesis se ha obtenido en la investigación de Teeuwen y colaboradores 2021, que registraron mediante microelectrodos la actividad de neuronas de V1, memoria visual primaria, en macacos que realizaban una tarea de memoria inmediata de configuraciones visuales emulando las condiciones de informe total y parcial de Sperling, 1960. Los resultados mostraron que la respuesta decreciente de las neuronas de V1 predecía la precisión de la memoria icónica de los macacos. Punto 2.6.2. Correlatos neuronales y electrofisiológicos de la memoria sensorial auditiva. El principal índice de la actividad neuronal que ha sido comúnmente asociado a la existencia y funcionamiento de la memoria sensorial auditiva ha sido el denominado potencial de disparidad, MMN. Fue descubierto por Nettenen y colaboradores en 1978. Es elicitado usualmente en paradigmas de tipo oddball, caracterizados por la aparición de un sonido novedoso que contiene alguna diferencia en cualquier cualidad física respecto a un sonido anterior presentado de manera repetida. Por ejemplo, si la aparición es repetida y frecuente de un sonido concreto se presenta por sorpresa un sonido distinto, desviante, puede observarse en el registro electroencefalográfico una onda negativa en aproximadamente 150 a 200 milisegundos tras la aparición del estímulo, distribuida a lo largo de áreas frontales y centrales del cuero cabelludo. Aquí tenéis la figura 2.15, por si queréis verla, sobre potencial de disparidad MMN elicitado por la presentación de un estímulo infrecuente tras la presentación repetida del mismo estímulo frecuente. Sus características y localización llevaron a sugerir que su aparición se debe a que la presentación repetida de un estímulo lleva a la creación de un trazo de memoria en el sistema auditivo. Una vez se ha desarrollado este trazo, la presentación del estímulo novedoso es el responsable de la aparición de la MMN, debido a la existencia de neuronas específicas en la corteza auditiva sensibles a las diferencias entre ambos estímulos. Otros autores señalan que surge de la combinación de dos procesos distintos. 1. La disminución de la respuesta de las neuronas sensibles al estímulo original, y 2. La respuesta de otro conjunto de neuronas sensibles a las características del estímulo desviante. No ha sido el único correlato neurofisiológico asociado a la formación de un trazo de memoria sensorial auditivo. Henschel y colaboradores en 2005 investigaron la presencia de un potencial evento relacionado más temprano, intervalo de 50 a 250 milisegundos, que denominaron RP, Repetition Positivity. Según ellos, la MMN no podía considerarse un auténtico correlato de la memoria sensorial auditiva, ya que ésta solo se infiere a través de la comparación entre potenciales evocados por dos diferentes estímulos, asumiendo que esta diferencia se debe a la formación de una huella de memoria por la presentación del primero. Para eliminar esta posible confusión, se centraron en investigar cómo la repetición de un estímulo por sí sola modulaba el registro electroencefalográfico. Encontraron que, a medida que un sonido determinado se repetía una y otra vez, se modulaba una onda positiva que aparecía aproximadamente a 50 milisegundos tras la aparición del sonido P50 en A1, corteza auditiva primaria. Interpretaron estos resultados como evidencia de la adaptación neuronal rápida ante la repetición de un estímulo, un mecanismo que sería responsable de la formación de la huella sensorial auditiva en A1, corteza auditiva primaria.
Los estudios electrofisiológicos también han proporcionado información relevante sobre la localización y las áreas cerebrales implicadas en su formación y mantenimiento. Alain y colaboradores investigaron el efecto de diferentes lesiones cerebrales focales en la MMN. El análisis de los efectos de cada lesión sobre la MMN y su comparación con un grupo de controles sanos indicaron que la huella sensorial auditiva se localiza en la corteza sensorial auditiva contralateral al lugar de presentación del sonido, mientras que el mantenimiento activo de esa huella se otorga gracias a la influencia de la corteza prefrontal dorsolateral, lo que forma una gran red distribuida entre las cortezas temporoparietales y prefrontales que los autores identificaron como la posible base del almacenamiento transitorio de la información sensorial auditiva. Punto 2.6.3. Correlatos neuronales y electrofisiológicos de la memoria sensorial táctil. El único trabajo que ha abordado de manera específica los correlatos neurofisiológicos de la memoria sensorial táctil ha sido realizado por G y colaboradores en 2020, que analizaron el potencial de disparidad somatosensorial SMMN y pues podría considerarse el análogo táctil del potencial de disparidad MMN. Este correlato neuronal evocado aparece cuando, tras la presentación repetida de un estímulo táctil determinado, se presenta un estímulo novedoso que se diferencia del anterior en alguna o varias características. Los autores encontraron que la amplitud de la SMMN estaba modulada por el número de repeticiones previas del estímulo frecuente y por la diferencia temporal entre la presentación del estímulo frecuente y el desviante. Interpretaron estos resultados como el reflejo de un trazo de memoria táctil que se fortalece con la repetición del estímulo y o bien es sobrescrito por el estímulo novedoso cuando es presentado o bien decae y desaparece. El examen de la distribución topográfica de la actividad cerebral parece indicar que la SMMN se originaba en la corteza somatosensorial primaria contralateral a la presentación del estímulo táctil, lo que resulta congruente con la implicación de las cortezas sensoriales específicas de modalidad en las diferentes memorias sensoriales. Harris y colaboradores, en un trabajo previo, en 2002, proporcionaron evidencia de la implicación de la corteza somatosensorial en la memoria sensorial táctil. El objetivo principal era investigar esta implicación. Usaron un procedimiento de estimulación magnética transcraneal, pulsos electromagnéticos sobre un área cerebral para estimular las células nerviosas de esta región. El aspecto relevante que permite sacar conclusiones tiene que ver con la manera en que el pulso afectó al rendimiento en función de dónde y cuándo se presentó. Cuando el pulso se presentó en S1 durante los primeros 600 milisegundos tras la presentación del primer estímulo, se produjo un brusco descenso del rendimiento. Cuando ese mismo pulso se presentó entre los 900 y 1200 milisegundos, no tuvo ningún efecto sobre el rendimiento. Esto indicaría que la información sobre el estímulo táctil se almacenaría brevemente en la corteza somatosensorial contralateral primaria, para después transferirse hacia otras áreas cerebrales superiores. Resultados muy parecidos alcanzaron Zhao y colaboradores en 2018. Cuando un pulso magnético se aplicaba sobre la corteza S1 contralateral a la presentación del estímulo, tan solo empeoraba el rendimiento en una tarea de memoria si esto ocurría durante los primeros 200 milisegundos tras desaparecer. Estos resultados convergen respecto a la implicación de la S1 contralateral en la codificación y mantenimiento durante un breve periodo de los estímulos táctiles, para ser transferidos a otras zonas implicadas en el mantenimiento y manipulación de la información a corto plazo. El principal correlato neuronal de este breve trazo sería la SMMN. Y ahora pasamos al resumen y las conclusiones. Sperling, 1980. El informe parcial en la investigación experimental de la memoria sensorial visual icónica
Más tarde, Coulthard 1980 y Cowan 1998 configuran la perspectiva actual de las memorias sensoriales con dos facetas o procesos, persistencias visuales, tanto en latencia como en contenido. Se exportan estos procedimientos al estudio de los SS auditivos, memoria ecoica, y táctiles, memoria áptica. Los sistemas visual y auditivo disponen de una convergencia de procesos, duración y codificación muy estrecha. Las investigaciones sobre la memoria áptica son mucho más escasas. Respecto a los cambios en las memorias sensoriales a lo largo del ciclo vital, los datos apoyan un desarrollo muy temprano del buffer visual, con una capacidad similar a la de los adultos. En contraste, la memoria ecoica y áptica muestran un patrón de desarrollo más lento y gradual. En el envejecimiento se han encontrado deterioros en el rendimiento de la memoria inmediata tanto en el almacén icónico como ecoico, sobre todo en la huella amnésica, que se acorta significativamente en los ancianos en comparación con los adultos jóvenes. Y la investigación neurocientífica parece apoyar la implicación de las cortezas sensoriales primarias en el proceso de retención inmediata de la información del ambiente que configuran los almacenes sensoriales. Y con esto